Hola Katy, bienvenida, muchas gracias por Hola. aceptar la invitación. Hola Andrés, ¿cómo están? Hola, Cristóbal. Les doy la bienvenida a esta conversación con respecto a las dramaturgias, que es parte del ciclo que se llama La Fiesta de las Dramaturgias, que es un nombre que tiene la intención de invitarnos a celebrar desde esta disciplina lo que ocurre entre el 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro y la Lectura, y los lectores, y el derecho de autor, y cada año le ponen una cosa más, y el 11 de mayo, que se celebra el Día Nacional del Teatro, porque nuestra disciplina esta une estos dos universos y muchos más. En esta ocasión vamos a iniciar la conversación a partir de la obra Germen, pero derivaremos en otros universos que tienen que ver con la forma que tienen de enfrentar la dramaturgia. Para comenzar les quería pedir por favor que, como yo sé que ustedes se conocen entre ustedes, yo también les conozco, si pueden presentarse así brevemente para que la gente que no les conoce, que está escuchando, leyendo o viendo esta conversación, tenga la posibilidad de saber quiénes hablan. Ya, yo soy Katy López, soy trabajadora de las artes escénicas, resido en Valparaíso y mis procesos de trabajo en realidad tienen que ver principalmente con el Centro de Investigación Teatro La Peste, del que soy codirectora. Eh, He trabajado muchísimo como actriz, de hecho creo que eso es como lo que más es evidente de mi trabajo, y también tengo un proceso como desde la dirección. Eh, También tengo proyectos que son como un poco más personales y también proyectos que son colectivos o colaborativos de los que soy parte, como Fuego, como el Encuentro Mixta, como en algún momento también Paro con la Morín. Tengo otro proyecto que se llama Colaboraciones en Distancia también, y que es muy importante y muy querido para mí porque también creo que de alguna forma ha determinado el último periodo de mi idea creativa o de mi postura en relación a la creación también. Me presento, soy Andrés Ulloa, soy actor, también me he dedicado en algunos momentos a la dirección, a la investigación desde la puesta en escena. Pertenezco al universo de las artes escénicas, llevo trabajando aquí en Valparaíso muchos años ya, y durante este tiempo me he vinculado siempre también al Centro de Investigación Teatro La Peste, en sus orígenes a la Escuela de Teatro La Matriz. Y nada, pues mi trabajo también ha pertenecido más al universo de la actuación, aunque también desde la dirección he podido investigar y estoy retomando ese lenguaje de hace un par de años atrás y estoy muy contento con lo que estoy investigando, con lo que, el universo que estoy representando y todo. Así que eso. Excelente, que, bueno, ambos comparten la matriz también, acá no lo nombró, pero conocemos que tiene su vínculo ahí. Y también Sí, yo estudié ahí, es mi lugar de base. el lugar de base y Sí. también que comparten experiencias con el Teatro La Peste. Pero en esta ocasión vamos a conversar a partir desde Germen, que no necesariamente nace desde el Centro de Investigación Teatro La Peste, pero que sí tiene una forma de trabajo que me gustaría que nos compartieran, como desde dónde nace la idea, por qué, cómo llegan hasta ahí, de dónde venían en ese momento, y porque después podemos hablar tal vez de las otras instancias que mencionaste, que son más bien, que las mencionaste como aparte, siento yo, como dijiste, estos proyectos colectivos y colaborativos, pero Germen tiene ese espíritu igual, ¿o no? Total. Sí, 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 sí. Sí, a ver, Germen es un trabajo que surge a partir de una invitación que nos hace, eh, no sé el nombre de ahora, ya no me acuerdo, pero en ese momento Cooperativa Escena Acciones domésticas. Doméstica, Acciones Domésticas, claro, Mm, sí, y nos invitaron a trabajar me invitaron a mí a realizar un proceso en relación a dos conceptos que eran, si no me equivoco, cocina y no me acuerdo el tradición. otro. Cocina y tradición, eso fue. Yo venía llegando
el año que estuve estudiando en España, y precisamente en ese momento surgió la idea, el proyecto Colaboraciones en Distancia, que tenía relación con intentar construir, yo le llamo así, manifiestos de algún tipo que fueran ya digitales, escénicos, sonoros o lo que fuera, en colaboración con otras personas que no estuvieran a mi lado. Evidentemente eso surge porque en Madrid estaba un poco solitaria, perdida, a pesar de que tenía compañeras, compañeros, pero mi vínculo estaba muy ligado a la gente de acá, entonces empecé a hacer ejercicios que funcionaban también en distancia y funcionaban a partir de la realización de videos o, bueno. Y cuando recibo la invitación desde Escena Doméstica, lo primero que pienso precisamente es trabajar desde este lugar, ¿no? Eh, y para este proceso, o sea, para abrir la idea y la creación, invito a la Morín Guitar, que está aquí también con nosotros en ese cuadrito que está ahí, siempre está conmigo en realidad, y al Andrés, como para abrir esta idea, ¿no? Yo tenía como una idea base que fuimos construyéndola en conjunto. Además, para esta situación en especial también abrí una convocatoria que era la recopilación de recetas enviadas a través de un audio. Bueno, y a partir de eso nos situamos en... soy un poco dispersa, pero creo que es súper importante mencionar que la invitación que se hace desde Escena Doméstica tiene relación con instalar procesos creativos también en el lugar en el que uno habita. Y en este caso decidimos hacerlo aquí en el Cerro Bellavista, que es el lugar donde yo vivo hace tiempo. Por lo tanto, tenía muchas... ahora que lo veo, es un proceso súper complejo, con muchos lugares a instalar. Y nada, nos instalamos desde aquí, observamos el espacio, tomamos algunas ideas y algunas premisas y empezamos a construir una obra conjunta. No sé, Andrés. Sí, por favor, bueno, Andrés, ¿cómo fue eso? Nada, mira, yo lo que recuerdo es justamente lo que está narrando la Katy, de su estadía en España, haciendo su máster, y que desde alguna manera, desde ese lugar nos volvimos a vincular desde otra manera de trabajar. Yo creo que para mí fue súper relevante la invitación que no solo me hizo a mí la Katy, sino que a varias personas que nos vinculamos artística y efectivamente con ella, que es a crear, como a crear sin pensar también en un resultado, sino que vivir el proceso como algo importante y como un proceso que también puede ser a veces mostrado, que puede tener distintos resultados, que puede ser un proceso investigativo, etcétera, y dialogar en torno a algo. Entonces me acuerdo de haber recibido la invitación a trabajar en Germen desde ese lugar también. Y bueno, tal como dice la Katy, habían premisas puestas en el trabajo que estaban, que eran la invitación de acción doméstica, pero la lógica de creación de la Katy también se instala desde el comienzo, desde su consecuencia y desde su forma de trabajar, porque el escoger, o sea, su manera de vincularse con el territorio, hacerlo a través del espacio público, no es casual, es de alguna manera la investigación que ha tenido la Katy durante sus inicios. Entonces, nada, fue súper interesante todo el proceso, cómo se fue construyendo de alguna manera un relato, un trayecto, cómo se fue recibiendo esta colaboración a distancia que daban las recetas perdón, que estábamos recibiendo y que teníamos que incorporarlas en la apuesta que estábamos instalando, po. Así que sí, esa es mi manera de recordar Germen. Y nada, fue un proceso súper entretenido. Fue súper entretenido porque también habría el diálogo y la investigación desde distintas disciplinas, po. Estaba la Morín, yo es primera vez que he trabajado con ella y es una talentosísima mujer, pero que pertenece a otra disciplina de las artes en el fondo, más desde el diseño, desde la instalación, desde lo visual. Entonces, es muy interesante cómo se resuelve y cómo se dialoga desde distintas disciplinas.
Eso. Mm. Es súper interesante también en lo que tú mencionas como en el proceso, eso de que fue un proceso que recuerdan como algo entretenido, interesante y también lleno como de momentos que son muy nutritivos, como el recibir esas recetas, incorporarlas al interior del recorrido y desplegar eso por el territorio, porque la invitación de escena doméstica en ese tiempo, que después se llama acciones domésticas, era, con estos dos conceptos, era trabajar sobre la idea de cocina y de tradición, pero estaba más bien pensada como en un espacio como interior, ¿no? Como la cocina de adentro de un... y sale, y sale a la calle, justamente yo creo, por lo que menciona Andrés, que es como esta relación que tienes con el espacio público tú, desde tus inicios acá. Ahora, al inicio no se llamaba Germen, ¿no? Tenía otro nombre. ¿O no? No recuerdo bien, o siempre se llamó Que era Germen. Germen Recetas para Fotosíntesis. Ah, tenía ese nombre Sí, más largo. sí, Sí, me con recordó ese cuando, pie de título. cuando mencionaron lo de las recetas, me recordé. ¿Y cuál fue como la primera luz? O sea, ¿cómo fue qué fue lo primero que apareció de Germen? Como a lo que primero aparece son las recetas, lo primero aparece el recorrido. ¿Cómo parte? ¿Cómo Sí, empiezan cómo empieza a germinar esto? eh, mira, yo tengo una primera sensación que se las compartí en algún minuto cuando a mí me invitaron a hacer esta cosa de eh, cocina y tradición. Me dio como una ira pequeña, pero ira, porque era como, ¿por qué me están invitando a mí, que soy mujer, a hacer, más encima era cercano a septiembre, como algo así como cocina y tradición? Era como, no, no, ¿cachai? O sea, voy a hacerlo, pero voy a hacer algo que se distancie de aquello, como de una sensación súper cliché también en mí en ese momento. Por lo tanto, creo que eso es lo primero, como alejarme dentro de lo más posible de lo que era la idea de cocina y tradición. No sé si alejarme, porque finalmente no es alejarse, sino que yo creo que uno busca tensar cierto imaginario común precisamente para encontrar otros lugares. Y a partir de eso apareció súper claramente la idea de trabajar con las recetas, que es una cosa que me parecía súper bonita, como recopilar recetas, como esta cosa que se transmite como por boca de las abuelas a las nietas o de los abuelos a los nietos y así, así, así. Me parecía algo me parece siempre algo muy hermoso, eso que es como intangible y que desaparece. Y también tuve mucha relación que sí tiene que ver totalmente como con el asunto de tradición, con recuerdos de mi abuela, y mi abuela era una persona como muchas abuelas de la generación mía, eh, con un vínculo súper importante con las plantas y también con la cocina. Entonces desde ahí empezó la cosa como a unirse. La imagen de lo vital y lo necesario que son las plantas para la vida y como en todos los términos nutritivos que uno puede imaginarse, me hacían sentido con aquello. Y precisamente en ese rato también la Morina estaba como, es alguien que también le motiva un montón el asunto plantas. Eh, bueno, por ahí, ¿no, Andrés? Sí, de todas maneras, también, o sea, creo que las recetas que se recopilaron de manera oral, o sea, a través de grabaciones, fueron el hilo conductor desde el comienzo de lo que se fue construyendo, porque tal como dice la Katy, claro, desde ahí nació la relación con las plantas, a través de la alimentación, incluso de lo que uno ocupa y mete a la olla, que tiene que ver con lo que te entrega la tierra también. Y desde ese lugar también fue que nos fuimos vinculando, creo yo, con el territorio, porque también nuestra vinculación con el territorio y con el recorrido que se fue armando siempre fue desde lo que es ese recorrido, ese territorio nos entregaba de naturaleza, donde dentro de ese recorrido ponía el ojo, de que estaba de alguna manera la naturaleza era más fuerte que el cemento, por decirlo así. Así que sí, pues, fue siempre desde ese lugar. Y también yo siento que fue un trabajo grande de observación,
de observar. Nos juntamos mucho y desde el comienzo siempre en terreno, en la calle, en el pasaje. Entonces también sí siento que fue un trabajo de mucho diálogo, pero también de mucha observación de cómo se iba comportando el territorio, po, y de cómo nos podíamos comunicar con él de manera natural, por decirlo así. Eh, Después, en las repeticiones que tuvo el trabajo de Germen, también el territorio nos fue entregando distintas realidades, o sea, el panorama cambiaba de acuerdo a las estaciones, de acuerdo al clima, entonces también siempre la relación con el territorio fue fundamental, y insisto, con lo poco de naturaleza que podíamos, o de belleza natural que podíamos encontrar en él, aunque en realidad en Valparaíso es bien ingrato decir eso, porque vivimos en un entorno que de alguna manera, con el horizonte de mar que tenemos, etcétera, uno hermosea el panorama de alguna manera también muy natural, y que eso también lo intentamos incorporar como el mar como recurso natural también estaba dentro del relato, en el fondo. Mm. ¿Y ese recorrido, cómo lo fueron estructurando? ¿Cómo se fueron tomando esas decisiones? ¿Por qué por ahí, no por acá? ¿Por qué detenerse ahí? Bueno, me imagino que la observación tiene mucho que ver, pero también hay unas tomas de decisiones, las bifurcaciones que son súper específicas. Em, Hay algo súper interesante, yo siento que es cuando alguien te propone crear en torno a ciertos conceptos y agitar ciertas cosas que a uno le pueden parecer en un minuto como muy triviales, y luego en realidad se tornan como, te obligan a pensar. Y en este caso lo que hacía Escena Doméstica era pedirte un vínculo con el territorio en el que te ubicabas, y como con el barrio, yo diría. Y en este lugar donde yo vivo era súper difícil hacerlo porque, por muchas cosas, porque hay gente que es muy mayor, porque la gente cambia habitualmente. Entonces, la única posibilidad que teníamos de vincularnos con el lugar era efectivamente no trayendo gente hacia la casa, sino que circular, y que fuera algo visto de tal forma que empezara a tener una relación con los habitantes del lugar, con quienes vivían ahí. Y en ese sentido, claro, utilizamos ciertos puntos que eran estratégicos, como la salida del ascensor, que era algo muy fácil como de disponer de inmediato en cuanto a la gente, como, incluso como para darle la indicación de dónde llegar. Y luego ubicamos espacios que tuvieran vegetación particular, eh, que era un lugar que es lo que menciona el Andrés, que cambia drásticamente de acuerdo a la estación en la que esté, que puede ser un lugar florecido por completo y en un minuto está seco como si fuera el desierto. Otro lugar que tiene siempre, en la época que vaya, muchas flores, como que es un jardincito arreglado por una cuadra. Y luego nos deteníamos, pasamos por una escalera que es muy clásico de Valparaíso, estos lugares que son angostos y que están llenos de vida así en los espacios más impresionantes. Y luego hacíamos el recorrido como hacia la apertura, ¿no? Es como que vamos cerrando, como partimos como de la vegetación, vamos hacia la vegetación y el cambio, luego hacia como lo bello que puede ser un jardín y el deseo siempre de los hombres y las mujeres por mantenerlo, luego vamos hacia un espacio cerrado, se abre hacia como con perspectiva hacia el mar y hacia una aloe vera gigante que había, que ya no existe, que era como esta cosa como desde la prehistoria casi, que estaba ahí, que cortaron. Y luego terminábamos el recorrido como haciendo un cierre que era precisamente en un patio, que era en el patio de esta casa. Y era una especie de fiesta de las plantas, así como es la fiesta de las dramaturgias, era como una fiesta del germinal. Más o menos, ¿no? No sé si es tan claro como la toma de decisiones, lo veo un poco así, no sé si fue, mira, necesitamos... Es un recorrido. Que haga el esto, recorrido tenía claro. Claro, Mm. claro. Sí, sí. Sí, además, bueno, también después se integró la colaboración de Quito, que es
bueno, que tocaba el violín en algún minuto y que dirigía también la marcha de una manera bien como bucólica, esta imagen final de la fiesta de las plantas. Era todo, como que el hilo conductor que hasta cierto punto había sido el relato de las recetas, después de alguna manera se transforma en algo más musical, más festivo, sí, más de instalación. Claro, y también ocurren momentos, hay momentos como que, claro, este recorrido se detiene, se pone la atención en algunas cosas súper específicas y en elementos que son como más disruptores, que aparentemente transitan justo por ahí como de casualidad. También me acuerdo que nos invitan a hacer cosas. Sí, claro. Sí, sí. Sí, es que, Sí, ¿sabéis lo que claro pasa? Es que, que sí, claro que, ¿por qué? lo que pasa es que el recuerdo de Germen, claro, es heavy porque es algo que está hecho el 2018, ¿no? Es hace mucho Claro. tiempo. Y lo pudimos hacer en ese momento y lo hicimos hasta el 2019, me parece, y no lo hicimos más. Entonces, hay cosas que a mí se me escapan, la verdad. Pero sí, tiene la intención, primero, de que quienes asistan puedan ser parte de una experiencia. Si lo desean, si no, por supuesto no, pero puedan como de alguna manera abrir un camino, abrir una posibilidad, más bien dicho, para que puedan vivirlo. Y también tenía un montón de cosas que estaban ocurriendo en ese momento. Ya sabemos que hace muchos años ocurre una situación que es grave y que es compleja, que es la que de hecho ahora vamos a trabajar con Plantar, que es esto de las zonas de sacrificio. Y justamente en ese periodo ocurrió la muerte de Alejandro Castro, que era imposible no mencionarlo en la realización de Germen. Por lo tanto, de alguna manera también la acción que se realiza de manera súper me pasa a mí al escuchar ahora, al escucharme y al escucharnos, me da la impresión como de una obra eh, muy como sutil, ¿caché? Como muy así como florcitas, y en realidad no lo es. No lo es en ningún caso, como que me escucho a mí misma y digo, oye, pero no, tiene una fuerza que está en otro lugar y que tiene lugar, yo creo que como con la cosa más honesta en relación a lo que ocurre hoy en los territorios, en donde la geografía, las plantas, la naturaleza es algo absolutamente político y tiene una riqueza en términos monetarios y una importancia trascendental. Y de alguna manera Germen yo siento que era lo que buscaba instalar también, esa mirada desde ese lugar, como no desde la belleza de las plantas, porque es como un poco lo que dice Herzog, ¿no? En un momento, como él habla de la selva en un momento y dice, esto en realidad es obsceno, ¿cachai? Lo único en lo que puedo pensar es como casi las vegetaciones, algo que va más allá de todo. No tiene ese lugar tan hippie, por así decirlo, creo. Para mí, al menos. O sea, sí, puede ser que hay nuestra conversación, cuando en algún momento la escuchamos, puede que esté ahí sonando así, pero a mí no, porque tengo el recuerdo también. Entonces, no, nunca me sonó como a florcitas. Recuerdo que incluso, por ejemplo, ese momento cuando de la salida casi inmediata desde el ascensor y la primera, no sé si es la primera, pero la detención a la vuelta cuando está este espacio que me imagino que es el espacio que dicen que cambia durante el transcurso de las estaciones mucho. Es inmediato como el llamado así como a decir como miren lo que hace como la vegetación con estos espacios que están como deteriorados o abandonados por nosotros mismos. Y en ese momento del año estaba cubierto. Y después, en cualquier momento que pudiese uno entrar en eso, oh, qué lindo las plantas, tenía estas irrupciones así, que me acuerdo de la imagen del cuerpo pasando con su traje y su cartel, claro. Sí. Así que nada de florcitas. Nada de florcitas. No, además yo creo que o sea, las florcitas estaban puestas en valor desde un lugar súper particular, como desde
igual va a sonar hippie, pero desde su magia también, porque me acuerdo que de alguna manera ciertos relatos estaban construidos a través de, no sé, los geranios, los cardenales, y se construía un relato a través de una historia mágica de los cardenales. Después nos deteníamos en un naranjo en que también se ponía en valor de alguna manera, eh, no sé, pues la capacidad somnífera del naranjo, y así, el aloe vera también se ponía en valor desde un lugar ancestral y del poder curativo que tenía, pero también puesto en este lugar específico, como en esta urbe, no en un lugar sagrado ni nada, pues, ¿cachai? Sí. Estaba en el medio. Me acuerdo también del momento en Mm. que, nos acercamos o llegábamos a este patio de la fiesta de las plantas, que era también súper atractivo eso que estaba pasando ahí, ¿no? Como toda esa instalación que era más como para contemplarla, ¿no? Que Sí, no era tal vez tan involucrarse como en lo anterior, en las otras partes del recorrido, pero me parecía que en todo momento la invitación inmediata era como aquí de público no, como no, o así como la idea de que tienes de público no corre, ¿cachai? Como, por mucho que tú digáis como que una invitación a abrir el camino o a caminar el camino con ustedes, y si uno no quiere, no, como que no quedaban muchas alternativas, como ¿cuál era la otra alternativa? Irse, qué ¿o no? malos. Mm. Yo no sentí la alternativa, no la percibí. Puede ser, sí, puede ser. Mm. Que no queda de otra. No, y está bien que no quede otra vez. Es porque estaba todo dispuesto para eso también, ¿no? Sí, Y la salida que hay como ahora, no sé si la salida, pero lo de la zona de sacrificio que se repite como ahora con plantar, eso sí. cómo, ese tránsito, ¿cómo fue? ¿Cuándo comienzan con plantar? Uy, es que plantar es una idea posterior a Germen, tal cual, así como terminando, tenemos ganas como de seguir investigando sobre el asunto eh, vegetación, bla, 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 Florcitas. eh, florcitas, como dar un paso, y en realidad es algo que se nos cruzó con muchas cosas y que no logramos nunca resolver, en realidad se nos cruzó con el estallido, se nos cruzó luego con la pandemia y hicimos muchos intentos de establecer un proceso con ello y no lo logramos hasta que ahora yo creo que asentamos, o sea, que dimos en el clavo con lo que queríamos hacer y que es precisamente realizar un proceso creativo en torno a las zonas de sacrificio, pero a dos espacios específicos, uno que es en Antofagasta, en Mejillones, y otro que está aquí en Quintero, como observar las diferencias, similitudes y todo lo que pueda ocurrir a partir de dos lugares geográficos contundentes, que son el desierto y el mar, y poner, bueno, además de trabajar desde esta idea como del sitio específico y del land art y todas estas cosas, también trabajar sobre la idea de ciencia ficción, que es algo que a mí, yo creo que en algún minuto como que me súper remeció el año pasado, sobre todo a partir de la pandemia, era como las ideas de futuro. Eh, eh, pero como decir, yo tenía la sensación de que era súper claro el futuro, pero en términos de imaginación. O sea, como que si tú hablabas ya hace un par de años con alguien, así, dime cuál es el futuro, dime qué es lo que va a pasar en 200 años más. Te podían hacer como una estructura, ¿no? Más o menos, no sé, te podían decir algo que creo que hoy de alguna forma se hizo realidad a partir de imágenes súper casi juguetonas, es decir, las imágenes de los supersónicos que aparecen mucho en las redes, como esta cosa de estoy trabajando a través de una pantalla, tengo clases a través de una pantalla, me conecto como de otra forma, todo el mundo con mascarilla o todo el mundo con trajes que te protegen y que hacen establecer distancias. Yo decía, ¿cuál es la ciencia ficción de hoy? ¿Cachai? ¿Cómo se construye?
¿cómo hacemos hoy eso? Entonces, la idea de plantar que es eso, es poner todos estos elementos que te estoy mencionando en tensión a partir de una investigación práctica en donde nos vamos a cruzar con personas de otras disciplinas también en estos dos territorios que menciono. Es interesante esa investigación práctica con otras disciplinas, ¿no? Sería algo que también uno puede reconocer como una estrategia, al menos, que se repite, ¿o no? Sí. Y eso tú dirías... Sí, porque también... Dale. No. No, como que creo que también es algo que hace un par de años ya lo pide los mismos procesos, ¿no? No es algo como tan que uno diga, bueno, en realidad es muy necesario, es como cuando hablamos del arte y la ciencia, es como lo que nosotros estamos haciendo también en el trabajo que realizamos, ¿no? Como son necesarias otras miradas para poder observar lo que nosotros mismos estamos construyendo. Que estén distanciadas quizás un poco de las artes, del teatro, o no sé, de lo que estemos haciendo. Sino cómo. Pienso que hoy sino cómo, es muy difícil. Sí, es la vanguardia de alguna manera, este diálogo entre las disciplinas, lo transdisciplinario, etc. El proceso de plantar ha sido súper entretenido igual. Nosotros tuvimos el proceso ha ido viajando harto y ha derivado en lo que describía la Katy ahora último, que es esta residencia entre Valparaíso, Quintero y Antofagasta, pero también el 2019 vivimos un proceso que estuvo a punto de tener un resultado escénico, por decirlo así, que a este equipo que veníamos trabajando desde Germen en adelante se sumó también una socióloga, y que tiene también un trabajo desde la fitoterapia y el trabajo con las plantas como súper interesante. Y son procesos súper entretenidos, porque de alguna manera si hay momentos dentro de todo el proceso en que uno tiene que resolver algo de manera escénica, también este diálogo que se ha dado te obliga a plantearlo desde otro lugar, desde otra lógica, desde otra manera, desde otros espacios. Entonces, es muy interesante lo que ocurre también para uno como artista, el estar todo el rato poniéndose en tensión y no trabajar siempre desde el confort, pues, desde los lugares comunes y desde lo que uno está acostumbrado, como también desafiarse de cuáles son los límites de las disciplinas en el fondo. Eso es un poco lo que quería preguntarle antes a la Kai, pero que no quise interrumpirla, porque me parece que esta como puesta en común con otras, no solamente disciplinas, sino con otras áreas del conocimiento o con otras áreas de las mismas prácticas que no tienen por qué ser tampoco ni ciencias ni arte, hacen que las propias como posiciones que tú mencionabas, Andrés, como esos lugares en los cuales yo te puedo entregar una respuesta, si tú necesitas que yo te resuelva esto, yo te lo resuelvo porque yo soy el experto, también se diluye de una manera muy interesante, como que aquí no hay nadie que tenga que resolver nada, finalmente nadie tiene como las herramientas, sino que enfrentemos las preguntas que están surgiendo de la mejor manera posible. Y ahí también me parece que es donde ocurre esto que cuando yo le digo a la Katy, le digo, hoy estoy organizando este ciclo de conversaciones, conversemos de las dramaturgias, me dice, ¿pero por qué? Porque como que no se reconoce como una persona que haga dramaturgia, tal vez. Pero yo creo que porque se diluye también entre todas las personas que están participando, pero sin duda está. O sea, según yo veo, la están haciendo. No la están haciendo así, como en un papelito, voy anotando y voy escribiendo lo que viene, sino que la están construyendo en el como impulso este también de decir inmediatamente como, si ustedes me invitan gentilmente a participar con estos dos conceptos, gracias, pero no, voy a ver cómo esto tiene otra salida, y desde ahí para adelante ya se empieza a configurar una manera distinta de ejercer el rol, si es que existe, de esta autoría o de esta dramaturgia, y también por supuesto, de cómo el procedimiento determina otra forma de resultado, ¿cachai? Resulta otra cosa. De todas formas, yo igual siento que uno podría como tener una dramaturgia de Germen, por ejemplo, ¿cachai? No sé cómo va a resultar pero lo rico es que es posterior al proceso. No podría contar con ella antes, ¿cachai? No se podría compartir el germen antes de que ocurra. Ah, claro, absolutamente. Sí.
Sí. Y entre medio de eso, del tránsito entre germen y plantar, y este proceso que casi tiene como una salida escénica que mencionaba el Andrés, viene el estallido social, ¿no? Y les pone también en una situación a la cual, como ya nos tienen acostumbrados, responden de manera creativa y aparece a fuego, acciones en cemento, ¿no? Que yo también creo que ahí hay, hay Sí. el ejercicio y la utilización de herramientas dramatúrgicas. ¿Cómo fue eso? Mm. Bueno, si nos pueden contar, por favor. Sí, yo ahora que conversamos de esto pienso un montón en la necesidad, o a mí me ocurre algo que quisiera que me ocurra siempre, y que es eh, poner en valor los trabajos de otros. Creo que por eso también insisto en el trabajo colaborativo, como que me parece que colaboraciones en distancia me abrió una mirada en torno a eso desde los llamados públicos y también desde mis compañeros. Entonces, ahora pienso, perdón que haga como un girito, pero pienso que también eso, porque que algo nada que ver, que no estamos hablando, pero en Bestia, que es otro proceso que yo dirigí, una de mis intenciones era esa, ¿cachai? Como relevar el trabajo de una cineasta, una performer, una DJ, y ponernos ahí las cuatro. Era como lo más importante en ese momento porque sabía, o no, tenía la intuición de que iba a pasar algo que fuera interesante. Eso. Entonces, con fuego pasa un poco también, bueno, lo del estallido y todo eso, pero ocurría que en algún momento estaba sucediendo todo muy fuerte y estábamos teniendo miles de restricciones en torno a lo que nosotros podíamos hacer como creadores, porque no teníamos espacios, porque se cerraban los lugares donde podíamos ensayar, porque no podíamos estar en las calles mucho si no era en una marcha, y yo sentí en un minuto que la marcha ya quedaba corta y había que hacer algo que correspondiera a nuestro deseo impetuoso, porque estaba ahí de hacer algo, todo el mundo quería salir a las calles a hacer algo, ¿no? Y a partir de eso fue como que organizamos tomarnos las calles, es como un decir, tomarnos las calles como espacios que tuvieran relevancia dentro de la ciudad para instalar obras o acciones eh, y que la gente pudiera tener acceso a ellas y que fuera una manifestación como en sí misma. Ni siquiera era importante tener una temática, pero era importante instalarse afuera de la Corte de Apelaciones, los tribunales de justicia, hacer una obra de teatro y tomar ese espacio como un escenario, hacer intervenciones breves que tuvieran que ver como con lo opuesto que nos estaban pidiendo, que era estar sombríos, y nosotros queríamos hacer la fiesta en la calle. Y así. Entonces, desde ese primer deseo como que parte, ¿no? Y todo el mundo al tiro prendió. Eso sí prendió. Se prendió total. Eso aprendió, sí. ¿Y cómo Sí, No fue yo sé creo si que soy tan clara, pero más o menos eso, ¿no? Sí, súper clara. Súper claro. Andrés, iba a decir algo, por favor. no, iba a simplemente profundizar en eso, en que como en el deseo de todos de participar y de ser parte de un colectivo, que yo creo que eso ha sido lo más como interesante y bonito, por decirlo así, de Fuego, que es justamente la colaboración, el sentirte acompañado, y que eso te da la fuerza para poder estar en un espacio público mostrando tu obra. Porque claro, como en el tiempo que ha pasado de Fuego, de alguna manera lo que se ha hecho más visible son las acciones escénicas que tenían como un horario y un lugar específico durante, sobre todo al comienzo, pero tal como cuenta la Katy, también al comienzo había toda una programación de obras a las 7 de la tarde, 6 de la tarde, no me acuerdo bien cuál era el horario, pero hubo meses entre noviembre y enero, febrero, en que se hicieron obras en la calle a cierta hora del día. Entonces, fue súper bonito, fue muy hermoso, y también bajo ciertos códigos que hicieron también que Fuego también en el tiempo fuera teniendo
un soporte, por decirlo así, es más como estético o que contenga un manifiesto más específico en el fondo, como la precariedad de la instalación, de los recursos que se podían utilizar, etcétera, etcétera. Eso. Pero esos fueron apareciendo en el camino, ¿no? O sea, se instalaron desde el comienzo, pero de alguna manera yo creo que en el camino fuimos conscientes de eso y lo pudimos transformar en una búsqueda, en una estética, por decirlo así, de fuego. Sí, pero se instalaron desde el comienzo porque había que hacerlos a luz de día, porque no teníamos dónde, o sea, no hay de dónde sacar electricidad, no hay cómo instalar focos, la idea es poder llegar a un lugar, instalarse rápido y después desaparecer de la misma manera. Entonces no hay recursos técnicos de los cuales echar mano. Y en el tema de las acciones que tenían lugar a la 1 de la tarde en La Pinto también había una intención clara desde el comienzo de, 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 de instalar el disfrute desde el lugar que fuera, pero del goce, del placer de estar y de demandar lo que uno cree que es justo en el fondo. Y eso, Y eso, eso, quizás, ah, Mm, dale, dale, dale. los tres no, al mismo dale, tiempo, dale, así. por favor. ¡Ta! Mm, Eso, por ejemplo, mm, es que a mí me parece que primero que la instalación de acciones, bueno, después de la etapa obras, o como que se ponen obras en distintos lugares, cuando se empiezan a instalar acciones en distintos horarios y en distintos puntos de la ciudad, me parece que ahí hay una lectura súper interesante de la ciudad Mm, primero, de los flujos y también de eso que tú estás mencionando como de lo que se quiere como, no sé cómo lo dijiste, pero de lo que uno quiere como poner ahí para decir esto es lo que debiese ser o esto es lo que yo entiendo por justicia, ¿cachai? Entonces, ¿cómo llegaron hasta ese lugar? ¿Cómo se hizo ese tránsito? ¿Cómo miraban la ciudad? ¿Cómo la miran todavía? ¿Qué es lo que mm, le hicieron cada una de las acciones, los puntos que escogieron? Si pueden... sí. Sí, es que yo pienso que hay algo que ocurrió con Fuego que es por eso que se mantuvo, yo creo. Y es que en un principio fue algo súper estructurado, no fue nada improvisado. Es decir, nosotros organizamos una primera semana en donde habían acciones todos los días a la 1 de la tarde y a las 7 de la tarde. Como con ideas de esas acciones súper claras. Que la de la 1 de la tarde era intervenir el sector de la Plaza Aníbal Pinto, que era a la 1 de la tarde, porque pasaba mucha gente en ese rato y había que exigir cierto, o sea, en realidad era como, llamamos a ciertas personas, oye, ¿por qué no pensáis una acción de 5 minutos máximo que se puede instalar ahí? Y lo de la tarde era una serie de obras que nosotros mismos teníamos y fue como, oye, esta obra, esta obra, esta obra, y se instalaron. Y los lugares que escogimos tenían que ver un poco con eso, con lo que decía anteriormente. Entonces, hay una estructura súper clara y rígida en relación a eso. Esto se va a hacer de esta forma, porque si no lo hacemos de esta forma, no se instala. Y si lo hacemos, en realidad lo hacemos o a la 1:30 o a las 3, se diluye absolutamente y queríamos que fuera algo que la gente sintiera como suyo también. Y ocurrió que funcionó súper bien la primera semana e inmediatamente hicimos una segunda, una tercera y así. No solamente porque estaba en nuestro interés, sino que porque era algo en donde todos querían ser parte porque todos querían decir algo. ¿Cachai? Entonces, a partir de esa primera estructura empezó lo otro a emerger, que es los distintos lugares donde se podían instalar de acuerdo a la idea de cada creador, creadora. También eso es algo para mí súper importante, como, o yo quisiera hacerlo también parte importante, tener una idea y una estructura para ponerla al servicio de quien quiere utilizarla, que es algo que en algún minuto hablábamos, como que yo siento que una idea no sirve de nada si no se activa con otros cuerpos y con otras colaboraciones, evidentemente. Y si alguien quiere tomar, lo mismo también, como ser insistentes en que si alguien quiere tomar la idea de Fuego y hacerla en Antofagasta o en Limache, que la haga, ¿cachai? Que la haga y que la haga de acuerdo a lo que le parezca interesante de lo que es Fuego. No me interesa o no nos interesa tener esa propiedad, para nada. No es, no, ¿para qué?
Entonces, a partir de eso, primero surge, como te decía, como una estructura que luego se va modificándose en relación a la gente que va participando. O sea, cuando hicimos el aniversario de Fuego, hicieron acciones en distintas partes de Chile, hicieron acciones incluso en otros países. No sé, pues y una chica hizo una acción no recuerdo si era San Bernardo, pero en el techo de su casa, por ejemplo. Y Sí. fue hermosa, ¿cachai? Como, y otros la hicieron en la Plaza de la Dignidad, Plaza de la Dignidad, claro, la acá es la de la Sí, sí. Resistencia. Y así, ¿cachai? Entonces, ya no es nuestro. O sí, o también lo es, pero la construcción esta de este mapa está súper viva, pues dinámica. Va ocurriendo en la medida que va ocurriendo y va ocurriendo fuego y va sumándose gente. Claro, porque ustedes lo que configuran es un poco como la estructura contenedora, ¿no? Lo que contiene la... Era la necesidad de ese momento. Sí, 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 entiendo. Claro. Entiendo. Igual Si es no, ¿cómo interesante... aparecía? No, no sé. No sé, pues ustedes tienen las soluciones. Es súper interesante cómo se va ampliando el territorio, porque, por ejemplo, de Germen, que es el barrio, viene Fuego, que es como la ciudad, y ahora con Plantar ya es como, abarcan un territorio mucho más grande, ¿eh? Como están escalando, Mira. están creciendo de manera exponencial. Pero como se va ampliando, Sí. para buscar como otros lugares donde instalar las preguntas, me da más la sensación a mí, ¿cachai? Como que están diciendo como cómo se resuelve esto en el barrio, cómo se resuelve esto ya como a escala de ciudad, que se escogen estos lugares que son sumamente significativos también, o sea, la Plaza Aníbal Pinto tiene, o no, ni siquiera como la plaza en sí misma, sino que ese espacio de esa arteria es como sumamente importante. El tribunal, la Corte de Apelación, el tribunal es súper también significativo. Y claro, hablar de ahora como de esta escala Valparaíso, que no sé si es Quintero, no sé si es precisamente el pueblo Quintero, sino que es más bien como el lugar donde, el lado de la bahía donde están instaladas, está la zona de sacrificio, ¿no? Y después Antofagasta, Claro. también están escogidas como de manera súper, diría yo, como especial y particular, las circunstancias geográficas en las cuales se instalan las acciones, que me parece que es como súper importante también a la hora de pensar en cualquier forma de escritura dramática, ¿cachai? En cuál es el terreno en el cual tu acción va a tener esa posibilidad de ocurrir o no. Por alguna razón, esa persona que tú mencionabas ahora escogió el techo de su casa. Yo no conozco eso, no conozco lo que hizo, pero también debe tener una relación súper importante. Sí, total. Y debe ser súper potente también como estar ahí, no sé, ser vecino de esa persona, ¿cachai? O no, o verlo grabado también. No, interesante, han ocurrido cosas muy lindas en Fuego. Sí, y creo que de alguna manera si Fuego ha abarcado distintos territorios porque justamente se ha dado esa dinámica de que tiene una sinergia colectiva, pues, que hace que se expanda en el territorio en el fondo. No somos nosotros, es el resto. Claro. O ese nosotros incluye, es que eso también Claro, es súper incluye al resto, interesante. sí, es Sí, súper, sí. es un nosotros que no está definido, o sea, también está súper, como con respecto a lo que mencionaba también antes acá, del por qué me va a pertenecer a mí, porque también hay toda una movida súper grande de parte de toda la institucionalización de la cultura, en que, claro, la idea de la propiedad intelectual es súper importante de defender y de promover y de también de instalar como una caja registradora. Entonces, la propiedad sobre la construcción de una estructura pareciera ser que viene como al tiro, ¿cachai? Si te ocurre a ti, es tuya, pero en realidad no. Que eso es lo más interesante también, yo creo que se repite en Germen, en Fuego, en Plantar, es que no termina de ocurrírseles hasta cuando terminan de hacerlo, casi, ¿cachai? Es como, yo creo que Germen no se le ha terminado todavía de ocurrir. Dejó de ocurrir, pero no es que se le ocurrió a alguien. Y Fuego también todavía no podría dimensionarse. Se puede como hacer una instantánea y mirar ahora en qué está, como así está ahora, pero si es que se suma otra persona, si es que aparece otra idea y se conecta con otras, probablemente eso se va a transformar también. Total, sí, sí, absolutamente.
está vivo, como está germinando todo, como una plantita. Oye, y Bestia, para volver a lo que mencionaste, va a estar ahora en el Gesta, ¿o no? Vi por ahí en las Bestia redes. estará en Gesta. ¿Eso qué día es? Sí, ¿Quieres? el 17 de julio, pero sí, pero tiene que tener un proceso anterior porque Gesta lo que hace es como que promueve que el registro de obras que fueron realizadas como en vivo para que ahora tengan este formato digital. Entonces ahora va a ocurrir desde ese lugar. Ah, ok. Súper. Buena. Excelente, me parece. Oye, yo soy el que tiene que en este momento empezar como a decir que ya hay que ir como terminando nuestra conversación, agradecerles, por supuesto, el que hayan accedido y que hayamos tenido esta tan nutritiva, como siempre, conversación, en este caso con respecto a las dramaturgias, pero que son también una excusa para entrar en estos procesos creativos que no tienen por qué tampoco seguir siendo como fueron cuando se crearon, ni tienen por qué seguir siendo de la misma forma que fueron la última vez que nos resultaron, digamos. No, la dramaturgia no tiene por qué seguir tampoco siendo eso que queda escrito en el papel, y no sabemos lo que es, pues nos corresponde también ir descubriendo, pues, descubriendo de qué se trata. Capaz que también le seguimos diciendo los mismos nombres como que uno insiste en que es teatro, pero ya, Sí. pero la idea era una excusa para conversar nomás con respecto a estos procesos que son tan, tan interesantes. Así que muchísimas gracias por aceptar y por No, celebrar a gracias través a de ti, esta Cristóbal. conversación. Sí. Sí, como que además Mm. a mí me parece muy bonito también, Cristóbal, lo que tú haces, como esto de la dilución de los límites, ¿no? Que me parece que es lo único que nos permite precisamente no estancar, ¿cachai? No quedar en una cosa rígida tal como son los tiempos, ¿no? Como tan neoliberal además, como tan espantosamente que separa todo. Entonces, si bien me sorprende, por supuesto, la invitación cuando la haces, la voy entendiendo a partir de los días y todo. Igual es arriesgado, porque ¿qué pasa con los que hablan de dramaturgia de manera más purista? Entonces, agradezco un montón porque también permite que una observe los procesos de otras, de otros, y también los propios. Yo lo agradezco un montón. Yo Sí, agradezco que podamos conversar, Cristóbal. Sí, se Andrés. agradece la voluntad también de hacer, de la iniciativa y la voluntad de llevar adelante proyectos como estos que son a puro pulso. Así que muchas gracias. Sí, Ay, muchas gracias a ojalá ustedes por vengan ser muchos parte. más. Sí, vamos a hacer otra en vivo y Sí, con una fiesta con más luces y color. me parece. Ahí estaremos. Eso, por supuesto. Ujú.